Fíjate que con Pedrerol yo creo que pasa algo curioso porque es como que se encontró la manera de combinar ambos mundos, tanto el de la televisión pura y dura, sí, la clásica, la de siempre, como también el poder combinarlo con los medios digitales, o sea, las redes sociales, más allá bueno, principalmente YouTube y Twitch. Y Instagram también lo utiliza, pero yo creo que principalmente YouTube. Pero pongámoslo en redes sociales, o sea, yo creo que de alguna manera encontró como ese balance, no sé si balance sea la mejor palabra para describirlo, pero encontró esa manera de relacionarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera él, y obviamente eso teniendo en cuenta que el programa por el que más se le reconoce a Pedrerol, pues por lo menos a nivel internacional, es el Chiringuito. Y obviamente pues él anteriormente ha hecho otros programas, incluso antes en los inicios estuvo en la radio, antes de eso pues después estuvo en Movistar, si no estoy mal, en Canal Plus. Eh, Después tuvo otra etapa distinta, llegó a ser jugones y después llega pues el Chiringuito que si no estoy mal ya como 12 13 años. Y de alguna manera él durante toda esa trayectoria encontró fue de los pocos, inclusive yo creería que fue de los pocos que cuando empezó todo este boom, digamos, de Twitch, que si Ibai, que si los youtubers, que si todo esto fue de los pocos, creo yo, que desde el inicio estuvo no apoyando, pero no estuvo en contra. ¿Sí? Es decir, no fue como otros que dijeron estos tipos que están haciendo, qué hacen estos tipos en las redes sociales, estos quiénes son, quién los conoce, qué hacen, sino que por el contrario fue de los que a lo mejor no apoyó, pero no criticó, sino que se interesó e investigó para saber lo que, digamos, que era ese mundo. Y no solamente investigó, sino es que actualmente pues hace énfasis en ello, no él personalmente, pues porque pues, el Pedrerol no es que tenga un Instagram propio así reconocido, no es que sea una figura propia él, sino que pues al final es conocido por el programa, que es al final lo que se le reconoce de alguna u otra manera. Entonces, teniendo en cuenta de que él de alguna manera oye, algo que él se propuso, pues porque, pues, digamos, él es el, entre comillas, jefe del chiringuito, más allá de que haya productores detrás, más allá de que haya más panelistas, más allá de que haya un trabajo, como él lo llama la redacción, los redactores, más allá de que exista eso, yo creo que él de alguna manera es la cabeza de lo que es el chiringuito, que pasó durante muchas etapas, ¿no? Antes del chiringuito, si no estoy mal, era Punto Pelota, y después de Punto Pelota pasó y no solamente se cambió el nombre, sino que también ha pasado distintos panelistas y pasaron muchos problemas antes que si les cerraron el canal y tuvieron que quedarse afuera del edificio porque no los dejan entrar, que si tuvieron que solucionar esto, que lo otro, que si había problemas y al final fue rotando hasta el punto de ser lo que es hoy en día, ¿no? El chiringuito que es reconocido no necesariamente a nivel mundial, pero sí tiene cierta relevancia internacional. Entonces, yo creo que Pedrerol desde ese punto tiene no un privilegio, pero encontró la manera de estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el chiringuito como tal, ellos transmiten, pues, digamos, en España desde las 12 hasta las 3 más o menos, digamos, durante ese rango, pasan todo el chiringuito en España, que es de madrugada. Pero encontró la manera de pasarlo por televisión no solamente en España, sino también en Latinoamérica, pues que digamos es el mercado que de alguna manera nos compete, y también encontró la manera de adaptar el contenido para que pueda ser visualizado en YouTube, ¿sí? Porque digamos, ahora mismo si uno revisa por lo menos ESPN en general, creo que incluso en Estados Unidos también lo hace, pero si uno por ejemplo revisa ESPN, ESPN empezó hace como 2, 3 años, un poquito más, digamos el último lustro, ¿sí? Los últimos 5 años, empezó a publicar también algunas cosas en su canal en sus canales de redes sociales y principalmente YouTube. Pedro Pedrerol, o el chiringuito como tal, lo venía haciendo desde mucho antes y supo adaptar el contenido a lo que es YouTube o lo que son las redes sociales. Por ejemplo, uno ahora ve que, por ejemplo, hay un programa y no, obviamente no suben todo el programa, porque pues si no pierde el chiste de los patrocinadores, pierde el chiste de los anunciantes, pierde todo eso, sino que suben pequeños pedazos, ¿sí? Pequeños, que si pasó algo gracioso, pasó alguna noticia, algo, lo suben a YouTube, obviamente después de que termina el programa, y de alguna manera se adapta, videos cortos, sí, a veces, bueno, a veces pueden ser largos, ¿no? A veces cuando son entrevistas, si son 30, 40 minutos, 1 hora, pero por lo general son 10, 9, 15 minutos de algo que haya pasado en un programa en específico. Y el chiringuito consiguió hacer eso desde mucho antes que los programas actualmente están haciendo, ¿no? Que básicamente crean la cuenta
en internet, en las plataformas, y suben parte de los contenidos, pero eso lo venía haciendo Pedrerol desde hace un tiempo bastante atrás. Entonces yo creo que por ese lado también es el mérito de haber no solamente respetado el trabajo que hacían otros, en este caso pues los llamados influencers, más allá que esa palabra pues no me termina de gustar, pero no solamente respetar el trabajo, sino también aprovechar la oportunidad y saber adaptarse a eso, ¿sí? Porque pues también es el tener el equipo que edite los videos, es el tener el equipo que se encargue de subirlos, es el tener el equipo propio de la televisión y el equipo propio de las redes. Al final darle un manejo que termina siendo profesional, ¿no? Que termina siendo profesional al punto de... Y hablando de manejo profesional, cambiando un poquito de tema, usted estaba viendo en Ibai en esos días y era algo relacionado con el tema de ellos, creo que, pues Sabina no lo sigo del todo, digamos 100%, pero me di cuenta que a final de año hicieron como un torneo o algo de pádel, ¿sí? Un torneo, un evento, digámoslo, de pádel. Y había alguien, creo que era Gref o alguno de ellos, que mostraba el detrás de escena, ¿sí? El detrás de cámara. Y pues uno podría imaginar que siendo YouTube, siendo cada uno youtuber, pues tiene cada uno su respectiva cámara, tiene cada uno su respectivo modo de grabar, pero cuando mostraban el detrás de cámara del evento que se estaba llevando a cabo en el tema de pádel organizado por Ibai, el detrás de cámara se veían los monitores, o sea, era prácticamente una televisión. ¿Por qué? Porque sí, se transmitía en YouTube, se transmitía en Twitch y se transmitía en redes sociales, pero la organización era prácticamente de televisión porque tenías un set lleno de monitores donde pues al final, valga la redundancia, se monitorea las cámaras, se monitorea la transmisión, se define qué escena se muestra, qué escena no se muestra, o qué perspectiva se muestra y qué perspectiva no se muestra. Y eso es lo que después no, ¿cómo se dice? Se transmite, acá hay mi güey, se transmite a lo que es la red social como tal, ¿sí? Pues independientemente de la plataforma. Pero la base como tal es de como si fuese un estudio de televisión, ¿sí? Con las cámaras, obviamente pagado por el propio Ibai, ¿sí? Y pues me imagino de pronto algún otro colaborador. Pero es también el hecho de ver que más allá de que sea de pronto YouTube y la televisión, dos cosas relativamente distintas, que si uno es más clásico, otro es más nuevo, uno es más digital, el otro es más físico, al fin y al cabo parten de un mismo principio y puede que no distanten uno del otro de tal manera que, digamos, por ejemplo, los de la televisión critiquen a los de YouTube, o los de YouTube tengan que protegerse de la televisión, sino que al final yo creo que pueden llegar a convivir en un mismo plano, porque, pues, así como pues al final son medios que intentan producir un entretenimiento y que lo único que varía es la plataforma en la que se compite, porque pues al final la televisión depende de los anunciantes, ¿sí? La televisión existe y depende de los anunciantes, al igual que YouTube y las demás plataformas dependen de los anunciantes, porque pues al final el que paga, por ejemplo en Twitch, son los anunciantes, o si tiene contrato directo con la empresa, o las donaciones de los suscriptores. En la televisión es lo mismo, al final el contenido como tal que se muestra está para entretener, pero lo que al fin y al cabo da los ingresos para que siga adelante es la pauta publicitaria que hay de vez en cuando. Entonces, al fin y al cabo yo creo que en ambos casos, tanto para la televisión como las redes, son plataformas que permiten proyectar un contenido que al final recibe ingresos de una manera determinada u otra, pero que la base parte desde un mismo punto. Y eso es lo que yo creo que Pedrerol supo, obviamente junto con el equipo del Chiringuito, con el equipo que hay detrás de toda la realización, supo supo hallar esa manera de combinar ambos mundos y al final aprovechar esa ventaja de tener tanto en televisión como en redes sociales. Y pues al final del día el Chiringuito antes era algo más español, algo más, entre comillas, regional, pero pues ahora ya está en México, está en Sudamérica, está creo que incluso en otros países de Europa y se ha vuelto mucho más nacional, pues precisamente por más importante, no más nacional, sino más importante precisamente por los contactos culo de gallo, que Pedrerol ha podido tener dentro del mundo. Por ejemplo, en el momento de dar la noticia de la Supercopa, Florentino fue al Chiringuito, no fue a ESPN, no fue a BT Sports, no fue a Sky Sports, no fue a ninguno. Bueno, Fox ya estaba siendo comprada por ESPN, entonces pues no podía, sino que fue al Chiringuito y el Chiringuito fue noticia mundial precisamente por eso. Sí, más allá que pues exista en otro lado. Entonces yo creo que
Pedrerol de alguna u otra manera, sin llegar a criticar, o no sin llegar a criticar, sin llegar a desmeritar, porque pues al final criticar, cada uno puede llegar a criticar lo que le parezca o lo que no, pero sin llegar a desmeritar, sin llegar a destruir o desmeritar o desvaluar el trabajo de otros, supo aprovecharlo, supo adaptarlo y supo al final hacerlo mucho antes que los demás, de una manera que obviamente luego uno brinda el producto y puede decir, bueno, este producto o este contenido que están produciendo puede que me guste, puede que no me guste, pero al final el producto de alguna manera funciona y cumple el objetivo de entretener, más allá de informar, que también de vez en cuando, pero cumple el objetivo de entretener a millones de personas, no solamente en España, como ya hemos dicho, sino alrededor del mundo, o por lo menos de manera internacional, no alrededor del mundo, porque pues no en todos los países completamente se ve o se escucha el chiringuito. Entonces yo creo que eso es un mérito y un ingenio. Yo creo que más que ingenio, bueno, tocaría ver cuál puede ser la mejor palabra, pero yo creo que ese es el mérito que ha tenido Pedrerol y el ingenio que tuvo al momento de identificar esa opción que le pudo pues al final dar un crecimiento que se le conozca, porque pues digamos, si vemos, yo creo que la mayoría de las personas que están fuera de España conocen el chiringuito, no porque lo haya contratos de televisión con marcas o con televisoras del país respectivo, sino porque gracias a YouTube pudo conocerse y pudo darse a conocer tal cosa. Sí, porque tampoco es que uno vea comerciales del chiringuito, no es que vea publicidad del chiringuito, por lo menos desde aquí de América, sino que de manera orgánica por YouTube se dio. Entonces yo creo que esa fue la guindilla del pastel de ese ingenio de Pedrerol.